Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente ya en esta primera semana que damos inicio a este diplomado con mención en educación. Les recuerdo que tenemos un espacio de interacción para que ustedes puedan plantear sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y yo voy a estar revisando constantemente para poderles apoyar de la mejor manera. Posteriormente también vamos a encontrar un foro de presentación para que podamos indicar quiénes somos, a qué nos dedicamos, por qué elegimos este diplomado, de qué región somos, ¿verdad? Y cualquier otra inquietud que ustedes quieran compartir con los demás. Me gusta mucho este espacio porque es una forma en que podemos llegar a conocernos realmente. Para poder transmitir y educar sobre los derechos humanos es necesario que previamente tengamos conocimiento acerca del tema y por eso es que en esta semana se va a abordar el concepto y la evolución histórica de los derechos humanos, así como se va a tratar el contexto general de la región. Como podrán ver ustedes, el tema de los derechos humanos ha sido una lucha constante a través de los tiempos. No es un tema nuevo. Es algo que se repite una y otra vez como que fuera un ciclo interminable, ¿verdad? Pero siempre va a haber una lucha constante que nos va a llevar a conquistas nuevas, a reconocimiento de nuevos derechos, a muchos lugares donde no habíamos explorado y algunas veces vamos a tener que volver a los inicios. Vamos a ver que el ser humano siempre va a estar exigiendo que se le reconozca y se proteja su dignidad como tal. Vamos a ver dentro de este tema qué son en sí los derechos humanos, cuáles son los que están reconocidos, cuáles son sus características. Después de que tengamos este conocimiento previo, vamos a empezar a abordar quiénes son los titulares de esos derechos humanos, es decir, sobre quién van a recaer esos derechos humanos, quiénes podemos reclamarlos. Asimismo, vamos a analizar quiénes son los obligados a protegerlos, a promoverlos y a garantizarlos. Aquí vemos entonces dos relaciones distintas, quién tiene el derecho y quién tiene la obligación. Vamos a hablar en un tercer tema acerca de los grupos en situación de vulnerabilidad de los derechos humanos. A esto quiero que le pongan muchísima atención porque son temas actuales que a todos nos afectan en nuestro día a día. Todos conocemos quiénes son estos grupos, pero aquí vamos a profundizar en esos temas. Y por último, vamos a tratar cuál es el contexto económico, social y político de los derechos humanos en nuestra región. Ahí también voy a requerir de su conocimiento, de su experiencia, para que todos nosotros podamos vernos enriquecidos no solo con los documentos que se encuentran, sino también con lo que ustedes y cada uno de nosotros podamos aportar. Les recuerdo que existen unas lecturas que son obligatorias, ¿verdad? Las cuales ustedes van a tener que buscar y también va a haber unas lecturas complementarias que enriquecen mucho el conocimiento que se les está proporcionando. Tanto las lecturas obligatorias como las complementarias están los enlaces respectivos en cada una de las semanas. Es muy importante que para poder participar en las actividades, primero nos llenemos de conocimiento y de los fundamentos, ¿verdad? Hay un video breve que relata la historia de los derechos humanos y su evolución. Es necesario también que pongan mucha atención al contenido de este video que nos va a facilitar más el aprendizaje. También durante esta semana vamos a tener un foro de discusión, ¿verdad? Para mí es importantísimo que participemos todos en este foro de discusión para poder hacer ese intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias. Realmente las lecturas son muy importantes, pero es nuestra experiencia lo que enriquece este diplomado. El poder ver que cómo es que a pesar de que somos de distintas regiones, tenemos tanto en común y tenemos también ese constante deseo de lograr que en nuestros países haya un pleno reconocimiento y un pleno disfrute de los derechos humanos. Vamos a ver que hay 4 preguntas disparadoras en estos foros para que cada uno de nosotros las contestemos e interactuemos, es decir, que se puede replicar a lo que alguien respondió. Y entonces aquí en primer lugar, la primera pregunta es ¿cómo se relacionan los hechos históricos con la evolución de los derechos humanos? Es decir, una mirada del pasado hacia el presente y a dónde vamos a resultar con esto. También algo bien interesante es a qué se refiere la progresividad de los derechos humanos. Ese es uno de los temas que más me apasionan a mí
ver cómo los derechos humanos se tienen que ir interpretando de tal forma que cada vez se va a ir protegiendo más y más al individuo. También vamos a hablar acerca de las características y los principios de los derechos humanos. Y por último, ya para empezar en el tema de la educación, cómo se vislumbra el enfoque de los derechos humanos en la educación. Yo sí considero importante que como educadores tengamos siempre como un eje transversal los derechos humanos en cualquier tema que nosotros demos. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos tienen que inundar los contenidos de nuestro día a día, ¿verdad? De nuestra vida diaria. No son temas ajenos a nosotros, sino son todos esos derechos que son inherentes, sin los cuales nosotros no podemos vivir. Así es que aquí estaré a las órdenes, esperando ya con mucha expectativa conocerles a través de lo que compartan y espero yo también poderles aportar un poco de mis conocimientos y de este tema que tanto nos une y nos apasiona. Un fuerte abrazo y bienvenidos.